Vamos a ir a nuestras Biblias. Por favor, abra su Biblia en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, en el Nuevo Testamento. Hoy no vamos a continuar la serie, vamos a suspender la serie de Éxodo. La continuamos, si el Señor lo permite, la semana entrante. Vamos a aprovechar la ocasión que se celebra hoy el Día de las Madres para recordar un poco qué enseña la Biblia sobre, no tanto sobre qué es ser madre, que también lo vamos a mencionar según la voluntad de Dios, sino, y esto es muy importante, que le gusta mucho a las mamás, a todas las mujeres y en general a todos los seres humanos, que recordemos cómo tenemos que tratar a las personas, en este caso especialmente a las madres. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 1 al 16. Leo en Reina Valera contemporánea. Perdón, dije 6, 5. Todo lo que les acabo de decir, corran un capítulo atrás. 5. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 1 al 16. No reprendas al anciano, sino exhórtalo como a un padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas con toda pureza como a hermanas. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, estos deben aprender primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque ante Dios esto es bueno y agradable. La viuda que en verdad es viuda y que se ha quedado sola, espera en Dios y noche y día persevera en súplicas y oraciones. Pero la que se entrega a los placeres está muerta en vida. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. En la lista de las viudas, obviamente, deben figurar solo las viudas mayores de 60 años y que hayan tenido un solo marido, que cuenten con un testimonio de buenas obras, como haber criado hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, socorrido a los afligidos y practicado toda buena obra. Pero no admitas viudas más jóvenes, porque luego se rebelan contra Cristo y llevadas por sus deseos quieren casarse, con lo que incurren en condenación por quebrantar su primera fe. Además, aprenden a ser ociosas y a andar de casa en casa, y no solamente se vuelven ociosas, sino también chismosas y entrometidas, y hablan de lo que no deben. Por eso quiero que las viudas jóvenes se casen y críen hijos, que gobiernen su casa y no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado por seguir a Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga para no gravar a la iglesia, así habrá lo suficiente para las viudas que en verdad lo son. Creo que es muy claro, ¿no? Hoy la enseñanza no necesita, en lo básico, mucha explicación. Lo que vamos a ver es mucha ampliación de lo que ya está claramente explicado. Las viudas en la época bíblica y hoy en día todavía sufren mucho por que se les dificulta la crianza de los hijos. El plan de Dios original es padre y madre para criar hijos, no solo padre ni solo madre. Y hoy en día ya no solamente hay mujeres que sufren para criar sus hijos porque son viudas, sino también se da mucho el fenómeno de la madre soltera. Sí sabían que hay muchas madres solteras, ¿cierto? Y escuchaba un debate en estos días
con tanto auge de lo político, que si los candidatos proponen, que si no proponen, que qué va a hacer, que qué no van a hacer. Y hablaban algunos, bueno, propongan entonces que le den mejores subsidios a las madres solteras, a las madres y abuelas, mujeres cuidadoras de sus hijos. Y alguno decía, teniendo razón, y hay que complementar las dos cosas, que todos somos responsables de lo que hacemos. Y aunque es cierto, bíblicamente hablando y socialmente hablando, aunque no sea un creyente la persona, que hay que ayudar al que está en debilidad, en este caso las madres solteras o las viudas, el texto bíblico lo indica, también hay que entender que la responsabilidad de con quién se casa uno es de uno. Entonces decía uno, pero bueno, y cuando se casaron y buscaron al susodicho y las abandonó, ¿por qué no se dieron cuenta de qué tipo de persona estaba con ellas? Es cierto, también hay que asumir responsabilidades de lo que pasa, pero eso no indica que no seamos generosos ayudando al que está en necesidad. Al contrario, la Biblia manda que ayudemos a todos los que estén en necesidad, enseñándoles a ser responsables. Porque, aunque en este caso podríamos hablar de responsabilidad, en el caso de las viudas obviamente no son culpables ellas de que muriera su marido, a no ser que sean la viuda negra que lo mandó a matar. Hay una historia por ahí en una carretera colombiana sobre una viuda que ya se le han muerto dos y que parece que el tercero también está en camino. Entonces, son anécdotas de la cultura nuestra. La viuda no es responsable, la mujer que se casa y el marido la abandona tiene cierta responsabilidad porque lo escogió. Pero al final necesita ayuda y no podemos dejar de hacerlo. Hemos hablado con algunos hermanos en cuanto a la generosidad y hemos dicho, si siempre tomáramos cuentas de si las personas tienen responsabilidad por lo que están padeciendo, prácticamente nunca ayudaríamos a nadie. Porque le decimos, usted está enfermo porque no se cuidó, usted está en problemas con su marido porque no escogió al marido bien, o la mujer, usted está en problemas con sus hijos porque no supo criarlos en este aspecto. Y sí, pero entonces no vamos a ayudar solo por sacar en cara la responsabilidad. Podemos hacerlo uno junto con lo otro. Entonces quiero que no entremos en esa dicotomía. Las viudas aún más. Pablo orientó a Timoteo en esta carta donde le mandó ordenar la iglesia en Éfeso a constituir ancianos y a guardar la doctrina del evangelio en contra de las falsas doctrinas. Le mandó también cosas muy prácticas como organizar la iglesia, y uno de esos temas en que tenía que organizar la iglesia son las personas que sufren necesidad en la iglesia y cómo se les va a ayudar. Entonces, en este tema aparecen viudas que han sido madres, y por eso, porque no hay un texto en la Biblia que diga este es el capítulo de lo que Dios dice de las madres, vamos a tomar este capítulo como referente. El tema central son las viudas, pero son mujeres que han criado hijos según el texto especialmente, y vamos a ver ciertos elementos sobre la maternidad y especialmente sobre cómo tratar a esas madres según la Biblia. Una madre puede, y sobre todo la cristiana debe, reflejar el cuidado tierno de Dios, especialmente la que ha creído en Cristo, obviamente. Por ello, debería ser especialmente cuidada, guardada y tratada, porque refleja un aspecto de la deidad, de la divinidad, que aunque también lo tenga el hombre también puede ser tierno, amoroso, sensible, unificador. Es un énfasis especial que Dios le ha dado a la mujer, especialmente a la mujer cuando cría a la madre. Somos complementarios, hombre y mujer, y en la crianza, vuelvo a repetirlo, los niños necesitan a ambos, pero especialmente la madre tiene ciertas características que reflejan aquellos aspectos de Dios de ternura, recogimiento, relaciones íntimas, unidad, unificación, compasión. Y si eso pasa, no solamente debemos saberlo, sino debemos seguir el plan de Dios para tratarlas a ellas. ¿Cómo planeó Dios el cuidar a la madre cristiana según este texto? 4 cosas vamos a ver. Dios planeó que la madre sea respetada, ayudada, valorada y obedecida.
esa última parte. Recuerden que hablamos la semana pasada de la obediencia, ¿cierto? A Dios y a las autoridades establecidas por Dios. Y dentro de esas está la madre. Debe ser respetada, ayudada, valorada y obedecida. O sea que hoy mamás van a escuchar lo que Dios quiere que los demás hagamos con ustedes. Y por favor entienda que aunque no lo hicieran, este es el plan de Dios, o aunque lo hicieran imperfectamente, sepan ustedes que Dios quiere que así sean tratadas. Respetada por todos, ayudada por sus hijos, valorada por su labor y obedecida en su casa. Respetada por todos. Usted mira conmigo el versículo 1 del capítulo 5 que acabamos de leer. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a un padre, a los más jóvenes como a hermanos. Estamos viendo que la relación en la iglesia debe ser como una relación en la familia. El problema es que a veces hay familias, hoy se dice muy disfuncionales, ¿no? O sea, familia de locos, que están mal, se tratan terrible. Y cuando digo loco no estoy hablando de un diagnóstico psiquiátrico, estoy hablando de una vida muy compleja y complicada. Y esos patrones de familia que recibimos los llevamos a replicarlos en nuestras familias. Pues tenemos que recordar que ahora que somos creyentes hemos sido liberados de la esclavitud a lo que no era la voluntad de Dios para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y en la iglesia, como Pablo le está hablando a Timoteo, para que sepa cómo organizar la iglesia, le manda a no reprender a los ancianos, a las personas mayores que tienen experiencia. Aquí ancianos en este capítulo no es sinónimo de pastores u obispos, que aparece en otros lugares en esta misma carta, en el capítulo 3, como un dirigente de la iglesia. Debería ser el pastor alguien con más edad y experiencia, especialmente en Cristo. Pero aquí se está hablando de los ancianos y ancianas, personas de edad y ya tiempo de vida. Y está diciendo: no los reprendan. La palabra que aparece ahí como reprender es una palabra que significa literalmente martillar, pero obviamente no quiere decir no les dé con un martillo. Quiere decir con palabras. No golpee. Esto quiere decir no hiera. Es muy importante, es lo que nosotros llamaríamos hoy respete. Hable sin herir a aquel que ya ha vivido más que usted. En este caso un anciano, pero eso va también en el versículo 2 a las ancianas, a las que tienen más tiempo de vida que usted. Y por favor, esto debe ser una regla para todos, dentro de la iglesia y fuera. Por favor, por amor al Señor, y se lo digo y me lo digo a mí mismo, no ofendamos o con nuestras palabras vayamos a herir a aquellos que han vivido más que nosotros, simplemente porque en algún tema entendemos mejor las cosas que ellos o las hacemos mejor. Esto ya no es el orden hoy en día, ¿no? El orden es: dele prioridad a los más jóvenes y ojalá a los niños. Y ahora todo el mundo quiere ser niño, sin responsabilidades y con muchos derechos y privilegios. Antes se daba privilegio a los ancianos, pero este es el orden bíblico. Aunque ya no estemos en una cultura como la de esa época, se nos manda, en vez de herir con las palabras, ofendiendo o no respetando, se nos manda a exhortar. Exhórtalo como a un padre, verso 1. Que incluso esta palabra es tan bonita que a veces se traduce como orar, para hablar con Dios. Y literalmente es llamar de cerca, pedir o buscar que la persona entienda o sepa algo con cercanía, con dulzura, con consideración, con respeto. Es lo ordenado para con los ancianos, pero también para con las ancianas. Los ancianos como a padres y las ancianas como a madres deben ser respetadas. De nuevo, esto incluye las palabras e incluyen las formas de las palabras. El pastor anterior, para poner un ejemplo fuera de la relación con los padres y las madres, decía que alguna vez él, creo que como en su experiencia, para ilustrar cómo uno puede, y yo también podría decirlo de mí mismo en algún momento,
usar buenas palabras con mala forma, por mala motivación. Iba en la cicla, creo, y casi lo atropella un carro, y él volteó y le dijo: Dios lo bendiga. Así, con ese apasionamiento, queriendo que ojalá no lo bendijera. Entonces uno a veces puede decir buenas cosas de mala manera. Cuando decimos no herir, sino exhortar, porque aquí lo que implica el texto es, y lo se puede ver al final del capítulo 5, que no lo vamos a tocar hoy, por allá en los versículos 19, 20, que ya incluso que son ancianos dirigentes de la iglesia, y sí pastores, personas que ya tienen experiencia, puede que cometan errores y deben ser corregidas, pero de nuevo, no por eso vamos a faltar al respeto. Tenemos que ser prudentes y respetuosos. A las madres deberíamos hablarles sin ofensa, con cuidado y con respeto. Por ello Pablo usa esto como la forma de hablarle a las ancianas en el versículo 2, a las jovencitas como hermanas para verlas con pureza, como en una relación familiar debería ser, dentro del núcleo familiar más cercano, así en la iglesia y obviamente así en general, pero a las ancianas como a madres, para que nosotros las respetemos. Y aquí es mi tema hoy, las madres. Si pide que a las ancianas respetemos como madres, da por entendido que a las madres se les respeta y se les habla con cuidado y sin ofenderlas. No sé si mi papá estará viendo allí o mi mamá, porque a veces se conectan al culto, pero hay una frase, mi hermano colocaba hoy en el grupo que tenemos de familia con ellos, mi hermano varón decía que no felicitaran a la mamá porque hoy no es el Día de las Madres, en Cúcuta es el último domingo. Estaba discutiendo con ellas sobre eso. Pero alguna vez mi mamá dijo que le había tenido que decir a mi hermano, que ya ahorita es mayor de la policía, en algún momento creo que era teniente, y llegó y dijo algo, y llegó como muy mandón, entonces le dijo: mijito, usted es teniente allá en la policía, aquí yo soy su mamá, me da el favor y me respeta y hace caso. A veces porque podemos, porque sabemos, porque entendemos, no comprendemos que eso no desvincula nuestra relación de obediencia y de respeto. Que no puedo decirle algo de corrección a mi papá, sí, a mi mamá también, pero debo saber cómo hacerlo. Esto llevado a la iglesia, que es lo que digo que viene en el versículo 19 y 20, incluso dice que debe ser con tal cuidado que cuando un pastor o un líder, un dirigente de la iglesia comete un error, debe certificarse con varios, si es algo que sea digno de exhortar y si hay testigos, para no hacer un daño público. Porque ni los papás son perfectos, ni los pastores, ni los líderes de alguna otra actividad en el mundo humana. Pero cuando rápidamente uno viola el respeto a la autoridad, lo que camina es a la división y al conflicto interno en esa comunidad, en la casa, en la iglesia, en cualquier lugar. Eso nunca se nos debe olvidar. Por ello Timoteo debía hacerlo cuidándose de ser ejemplo. Recuerden que esta carta es para Timoteo, ¿no? Mire el capítulo 4 conmigo, el versículo 16. Le dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina de lo que enseñas. Persiste en ello, si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. ¿Se salva uno por hacer cosas? No, se salva uno por la obra de Cristo, pero está queriendo decir, si creemos y vivimos conforme a lo que Cristo enseña o lo que se enseña de Cristo en la Biblia, cuídese de lo que cree y de lo que hace. Y antes de eso, en el versículo 12 dice: ninguno, primera de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo, si tú estás poniendo pastores, si tú estás acomodando la iglesia, si tú estás haciendo todo esto, tienes que dar ejemplo de cuidarte a ti mismo, de cómo crees y cómo te comportas. Y si le está diciendo esto a Timoteo, trata tú, es para que Timoteo se cuide él de cómo trata a las ancianas y también enseña a la iglesia cómo tratarlas. Y de paso, aunque no lo diga allí, está implícito, hoy lo recordamos, enseña a la iglesia cómo tratar a las mamás.
Yo no debería estar diciendo esto, pero esto hay que decirlo, ¿no? Y me corrigen ustedes si no, porque a veces uno entra a hogares cristianos, y ojalá no sea el nuestro, y la menos respetada, nuestros temas hoy, ayudada, valorada y obedecida es la mamá. Es a la que más desobedecen, a la que menos valoran, a la que menos ayudan y a la que le faltan el respeto como si fuera cualquiera. Hay que recordar, debemos respetar. ¿Claros hasta ahí? Este es mi punto más largo, ¿no? No importa, los otros ya vienen más corticos, aunque tenga más versículos, no se preocupen. Después de entender que debemos respetarla, y esto deben hacerlo todos, porque las mamás de todos deben ser respetadas, así como las ancianas, así no sean las de nuestra casa, deben ser respetadas, todas, por todos. Se le está pidiendo esto a Timoteo, no que lo haga con su mamá, sino con la de otros, con las ancianas de la iglesia. También deben ser ayudadas especialmente por sus hijos, y aquí hay que establecer una priorización. Aunque todos pueden ayudar a todos, debe haber una responsabilidad primordial de los más cercanos. Eso enseña la Biblia, y este texto lo tocaba cuando hubo la revuelta social, que hoy en día ya se sabe que fue más una rebelión delincuencial o terrorista. En el 2017 fue, junto con otros textos más, otros textos. Cuando me preguntaban a mí algunos, sobre todo jóvenes, ¿salimos a las revueltas o no? Y la mamá está diciendo, no salga, mi hijo, no salga. Y cuando estábamos hablando de si eso realmente es lo que Dios quiere de un cristiano y viendo los principios bíblicos, uno de los principios bíblicos que se deben resaltar es el de la autoridad y el de la no búsqueda de que otros asuman mi responsabilidad. Y cuando hay muchos reclamos en la sociedad es porque quieren que otros carguen con lo que ellos no quieren cargar. Mire el versículo 4 conmigo. Bueno, vamos al 3 para no saltarlo. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Esto quiere decir las que realmente necesitan ayuda, que realmente quedaron viudas pero que realmente necesitan ayuda. E implica, de acuerdo a lo que sigue, que no tienen nadie que las ayude. Pero si alguna viuda tiene hijos, verso 4, o nietos, para el que diga, bueno, yo tengo ya solamente que ayudar a mis papás, pero si ya a mis abuelos, a ellos no. No, aquí también dice nietos. Estos deben aprender primero a ser piadosos, que significa tener buenas obras cristianas, para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque ante Dios esto es bueno y agradable. Hijos y nietos deben aprender a ser piadosos primero con ellas. Obviamente habla de padre y madre, pero estamos hoy enfatizando a la madre, a ellas a la que primero hay que ayudar. De nada sirve que usted haga una colecta, diga voy a llevarle a todas las madres necesitadas y llegue a la casa, le falta el respeto a su mamá y a ella no la ayude. ¿Sí explico? ¿O sí me doy a entender? Bueno, lo veremos en el último punto, pero eso también implica que esto primeramente implica que cuando ya estoy fuera del hogar y mi mamá está anciana o necesitada, yo debo ayudarle. Algunos, como en el caso mío, gracias al Señor por la misericordia de Dios, por el trabajo de mi papá, por lo que él hizo y ahora gana, por su pensión, no tengo que estar pendiente del asunto económico, pero eso no implica que no podamos ayudar en otros aspectos. Pero también implica que cuando estoy todavía en casa y no he salido y mi mamá no está anciana, yo también le ayude. Hasta el niño puede ayudar haciendo labores domésticas. Se explica, ¿cierto? Se entiende. No hacerlo, mire qué tan drástico se pone Pablo. Yo lo comentaba con alguien, creo que con Elis, ¿no? Que Pablo se pone tremendamente fuerte aquí. La Biblia no distingue en que si usted no practica algo, algún aspecto particular de lo que enseña la Biblia, es porque usted se le olvidó sencillamente hacerlo, sino porque usted lo desconectó con lo que cree en Cristo. Porque dice el verso, saltémonos al versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, de acuerdo a lo que acabamos de leer, para sus madres en necesidad, sus ancianas en necesidad, si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, no dice, es un olvidadizo, pobre muchachito, se le olvidó qué hacer, dice, niega la fe. ¿Qué es lo que cree usted en Jesucristo? Si no ayuda a los más cercanos, dice ahí, y es peor que un incrédulo, porque hay incrédulos que son muy buenos hijos, ¿o no?
Van para el infierno, pero siendo buenos con los hijos, con los padres, perdón, con sus ancianos, ancianas. Y no es posible que uno vaya para el cielo tratando mal o no respetando, y especialmente en este punto, ayudando a sus padres. No solo es ayuda económica, vuelvo y lo repito, aunque aquí hace un énfasis en ello porque estaba en necesidad seguramente física. Tampoco se trata de ayudar con todo lo que se le antoje o se le ocurra a una madre o a un padre, como cualquier persona en necesidad, sino con lo básico y necesario para la vida. Entonces, mi mamá quiere tener una playa, está en necesidad, gracias a Dios no es así, solo un ejemplo, una ilustración, y quiere tener un lote en la playa y quiere tener una finca en el eje cafetero, y al mismo tiempo quiere tener un local en un centro comercial para entretenerse vendiendo algo. Entonces yo voy a buscarle todo eso y se lo voy a dar, porque si no he negado la fe y soy peor que un incrédulo. No, esto no es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo si la deja pasar necesidades, si no suple lo que realmente necesita y si no está pendiente de que tenga lo mínimo para estar viviendo honrosamente. Y esto implica otra cosa que también tiene que ver con las ayudas y las generosidades dentro de la iglesia y en cualquier ámbito humano, y es que uno necesita aprender a no ser orgulloso. Aquí yo dije voy a decir cómo tratar a las mamás, aquí voy a decir mamás, igual que los papás, pero hoy en día estamos en el Día de la Madre, así que nos sacamos los papás un ratico. Si nos van a ayudar, dejémonos ayudar. ¿Por qué no aprendimos a ayudar más? Porque no nos dejamos ayudar. Es que usted no sabe hacerlo en la casa, por eso no haga nada, yo hago todo. Lo enseñó a no ayudar, o la enseñó a no ayudar. Y ya fuera de la casa van a colaborar. No, yo me sostengo, yo soy capaz, yo tengo, yo busco, y luego ore y llore, buscando y tratando de conseguir lo que no tiene, habiendo alguien que le está ofreciendo. Yo sé, y aquí es el asunto, el meollo del asunto, siempre nuestro orgullo humano nos hace pensar yo soy autosuficiente y está bien que asumamos nuestras cargas de responsabilidades personales, pero cuando Dios me pone la ayuda a través de alguien debo valorarla como de parte de Dios y aprovecharla y no ofenderme con ello, porque es un privilegio ver cómo aquellos por los cuales yo me esforcé siendo padre, en el caso de ustedes madres como madres, aprendieron a ser agradecidos en el Señor y quieren recompensar en algo a aquella que los ayudó a levantar. Deberíamos recibir con manos abiertas y decir gracias, mijito, gracias a Dios que tiene un corazón generoso, porque ni la madre ni el padre, eso lo enseña la Biblia, atesoran para sí sino para los hijos. Lo poco o mucho que tengan de bienes, de estudio, de espiritualidad, de lo que sea, se lo dejan a los hijos y no quieren y no están buscando recibir nada a cambio. Pero la Biblia enseña a honrar al padre y a la madre, y si enseñaron bien y si dieron buen ejemplo, ellos les van a retribuir sin que ustedes se los pidan. Y cuando lo hagan, estén en necesidad, reciban. Y si no, yo recibo por usted y luego voy y le llevo para que nadie sepa. Pero reciban ayuda, reciban compañía, reciban colaboración, reciban recursos. Nadie está queriendo humillar a nadie. Recuerden, si estos hijos son cristianos, de padres y madres cristianas, en especial de madres, no lo están haciendo por ofenderlas, sino por honrar al Señor y agradecer a sus madres. Dar esa carga, por eso ponía el ejemplo que dije hace un rato del 2017, a la iglesia, cuando la pueden tomar los hijos, esa responsabilidad de ayudar a las madres en dificultad y en necesidad, si se la pasamos a la iglesia o a otra institución como el gobierno, esto es un término que aparece en la Biblia, pero no acá, insensatez. Un término que tal vez aparece en versiones bíblicas modernas es inmadurez. Es ilógico e inmaduro que yo quiera trasladarle mi responsabilidad a otros. Ayer veían los cuentachistes, en medio de tanto chiste por la cuestión del Día de la Madre, que un tipo llamaba a la mamá llamaba, sí, el tipo llamaba a la mamá, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien. Y le decía, mijito, no tengo con qué hacer el almuerzo. Empezaba a llorar ella. Y le decía, listo, mamita, yo hoy no almuerzo allá, yo almuerzo en el restaurante, no se preocupe. Caramba. O peor aún, que le diga, no, mamá, vamos a buscar quién le da un subsidio o quién le arregla con la ayuda con algo. Caramba. O a ver si en la iglesia le pueden colaborar. Todo lo que se haga. Hoy Jenny va a hablar de la canasta de amor, se va a dar unas familias.
pero debemos aprender, si somos cristianos, a asumir primero nosotros la responsabilidad antes de pasarla. Mira el versículo 16 conmigo. Si algún creyente o algún creyente tiene viudas, que las mantenga, para no gravar o cargar a la iglesia. Así habrá lo suficiente para las viudas que en verdad lo son. Así, lo que se pueda recoger para ayudar al que tiene necesidad será para el que realmente tenga necesidad, porque no tiene nadie que le ayude. En la iglesia se asumen responsabilidades porque la primera responsabilidad que asumimos es delante de Dios, nuestros pecados, no los de los otros, mi necesidad de salvación, no la de los otros, mi relación con Dios, no la de otros por mí. Yo me entrego a Cristo y ahora le obedezco, y por eso ahora voy a los demás a transmitirle lo que he recibido, no a demandarles que me den. Pablo dijo: es mejor dar que recibir. Ese es el lema de los boxeadores. Mentiras, tomando el pelo. Es mejor dar que recibir, en el sentido de que hay más gozo en ser o reflejar más a nuestro Señor, que se dio por nosotros, que a estar pidiendo que nos den. Acabo de decir que no rehusemos recibir, que no seamos orgullosos, pero el otro extremo es no querer ayudar, sino buscar que otros ayuden. Listo, yo sé qué entidad, qué institución, quién le puede colaborar, dónde puede pasar el formulario, si es mi mamá, si es mi abuela, si está en mi casa. Eso es inmadurez, insensatez, porque yo, asumiendo mi responsabilidad, voy a dejar los recursos que se recolecten en una iglesia, en un gobierno, en una sociedad, para los que realmente no tienen nadie que les ayude. Y esto es complejo, ¿sabe? Me voy a meter un poquito en terrenos raros, solo 2 minuticos. Terrenos escabrosos, ahora que estamos en elecciones presidenciales. Este año, precisamente el Día de la Madre en Cúcuta, las elecciones. Que en Cúcuta es al revés de todo el mundo, es el último domingo de mayo. Las tendencias humanas pecaminosas son a recibir más hoy en día, y las filosofías políticas que dan más subsidios, incluyendo, voy a decirlo abiertamente, los partidos que son muy de derecha y no de izquierda. Todo el mundo piensa, los demás izquierda, un poco los del centro, los de derecha no tanto, también dan subsidios porque a la gente le gusta recibir. Y entre más le den, cuente con mi voto, porque me dieron. Caramba, eso es todo lo contrario de la visión cristiana. ¿A quién hay que darle? ¿A quién hay que ayudar? ¿Cómo colaboro? ¿Cómo ayudo? Eso es todo lo contrario. Por eso decía que me meto en terrenos escabrosos, y ahí más o menos imagínense para qué lado voy a estar yo votando en lo personal. Porque estoy convencido por la Biblia que, aunque es cierto, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, que habla muchas veces la Biblia de la ayuda a los necesitados, es cierto que los necesitados tienen que ser ayudados para que salgan de su necesidad y empiecen a ayudar a los demás. Y es cierto que la Biblia habla de los débiles en la iglesia, pero habla de los débiles en la fe para no menospreciarlos, pero para que se fortalezcan y crezcan y fortalezcan a otros en su debilidad. No se trata, como dijo alguien alguna vez, de dar siempre el pescado, sino en algún momento hay que dar la caña para enseñar a pescar, y para que podamos cada uno asumir nuestra propia responsabilidad. No digo más, hago como Thomas Montgomery, no quiero hablar más de esto. Pues respetada por todos, ayudada por sus hijos, valorada por su labor. Y alguien dirá: ay, tan interesado, sí, porque hace las cosas, como el marido dice: mi amor, te quiero mucho porque me haces todo lo que necesito. Caramba, y si no le hiciera, no la amaba. Van a ver, dijo una amiga en Cúcuta, y es cierto. A veces es por lo que nos hacen que valoramos, pero ya dijimos, por solo lo que son respeto, por solo lo que son ayuda. Y sí hay que valorar la acción. Criar hijos no solo es alimentarlos, es educarlos, es cuidarlos, es sostenerlos, y eso primordialmente en la Biblia está enfocado hacia la madre, aunque lo hace junto con el padre. Mire el capítulo 5, versículo 10, que cuenten con un testimonio de buenas obras, ¿como cuáles? Como haber criado hijos. Criar hijos es parte del testimonio de buenas obras de una mujer. Yo no sé por qué no. A veces en el mundo en que vivimos hoy se vive buscando muchas otras cosas y dicen: ¿qué ha hecho? No he hecho nada en esta vida, solamente he criado 10 hijos.
y todo le sirve al Señor, pero no ha hecho nada. Caramba, hay que darle la medalla. ¿Ah? Perdónenme, pero es que uno busca siempre, no solo, como si eso no fuera parte de las buenas obras en este mundo, simplemente hacer lo básico y lo sencillo. Siempre empezamos, así como buscando quién ayuda afuera, en vez de ayudarlos de dentro, empezamos buscando las cosas que destacan más afuera que lo que beneficia más adentro, la misma familia. Solo criar hijos es de gran valor. De hecho, no solo está incluida en esta lista, sino que está incluida como la primera de esta lista en este versículo. Si usted lo vuelve a ver conmigo en el versículo 10, que cuenten con un buen testimonio de buenas obras estas mujeres viudas, y el primero es haber criado hijos, los propios, los de otro. A veces yo he visto familias donde las mujeres han criado los hijos suyos y los de otros, y todavía siguen criando los de otros, los sinvergüenzas de los hijos que le traen a los nietos, o los bisnietos, los tataranietos, y no para que los cuiden de vez en cuando, sino para que los críen totalmente, porque antes había un solo núcleo familiar donde todos vivían en una sola tienda, ¿no? Ahora ya nos separamos un poco más en casas. Aún sin embargo, eso es de gran recompensa delante del Señor. No sé cómo más decirlo. Hoy en día dicen, no, señora, discúlpeme. Usted estudió algo, y no estoy denigrando el estudio. Sacó una profesión, tiene bienes, levantó un negocio, es famosa, es exitosa. Ay, sí, uy, qué bendición. Es grandes obras delante del Señor. Caramba, si crió hijos, algunas como algunos también, pero hoy estamos en las madres, han hecho todo, pero no han criado ni los propios ni los de otros. Y a ver, criar un hijo trae alegría. En la antigüedad se creía que ser estéril era una maldición, y tiene que ver con la voluntad de Dios, porque nada sale de la voluntad del Señor. En general se ve como una maldición consecuencia del pecado. En particular es un trato de Dios sobre la vida de la persona, no necesariamente por su pecado, pero es una alegría porque concuerda con el plan de Dios para la mujer y para el hombre también. Pero realmente, materialistamente hablando, no es buen negocio. Yo conozco una persona, profesora de niños, hace mucho tiempo, espero que cambiara de idea. Bueno, ya en ese momento ya no podía cambiar de idea porque ya no podía tener hijos, que decía, mis hijos son mis alumnos, los consiento mucho, pero tener hijos, ¡ja!, mal negocio ese. Trasnocharse, pasar dificultades, lidiar con un carácter terrible, que ahí le salgan bien rebeldes a uno, bien ofensivos, problemáticos, y que luego se vayan y ya. Y a veces ni lo vuelven a ver a uno. No, yo no me meto en ese negocio. ¿Desgastarme así? No, hay desgaste, hay sacrificio, hay entrega. Por eso reflejan el amor del Señor también en el hogar. De nuevo es una de las buenas obras, pero está puesto como primera en estas. ¿Antes de cuáles? Incluso mire el versículo 10 conmigo de nuevo. Antes de practicar la hospitalidad, antes de usted ser generosa con los de afuera, tiene que criar a sus hijos en su propia casa. Lavado los pies de los santos, quiere servir a los que predican el evangelio. Una forma de decirla, sírvanles, es lavar los pies. En la antigüedad se le lavaba los pies los sirvientes a la gente. Entonces lavar los pies a los santos es a los que son creyentes ayudarles. Antes de ayudarle a creyentes o al pastor o a la iglesia, críe bien a sus hijos, edúquelos. No digo que no sea hospitalaria, no digo que no ayude a los hermanos y a los líderes de la iglesia, quiero decir que primero críe a sus hijos. Socorrido a los afligidos, antes de ayudar a la gente en necesidad de afuera, y practicado toda buena obra, criar hijos. Es la primera obra antes de ampliar la escala o ir a otras áreas de la vida. Antes de eso, ¿qué está? Antes de ser madre, después de ser creyente en Cristo, que esa obra es por gracia, la mujer confía en Cristo como su Salvador, y no le es contado como una buena obra, sino como respuesta de fe por la gracia del Señor en Cristo. La primera buena obra, solo la primera buena obra antes de criar hijos, es ser buena esposa. También para los hombres, buen esposo. Mire conmigo el versículo 9. En la lista de las viudas a ayudar deben figurar solo las viudas mayores de 60 años y que hayan tenido un montón de maridos. De hecho, dice aquí un solo marido. Este texto junto con el del capítulo 3 son parecidos,
Y por eso algunos, por este texto, se apoyan en el del capítulo 3 con los requisitos para los ancianos de la iglesia en que no debería haberse divorciado y vuelto a casar, aunque no esté prohibido totalmente en los evangelios. Si es por causa de fornicación, eso lo estudiamos cuando hablamos del divorcio, no es para hacer regla divorciarse, sino en caso excepcional, pero dice no sea pastor si no es marido de una sola mujer. La mayoría interpreta fiel, pero aquí da a entender un solo marido, por lo menos es fiel, que no ha sido infiel, pero segundo que ha sido buena mujer y seguro que no ha estado con muchos hombres. Aquí yo algo que le enseñé a mis hijos desde pequeño, no sé cuántas veces lo recordé, sí, espero que les haya grabado en el subconsciente. Esto no es solamente para las mujeres, esto es también para los hombres. ¿Recuerdan lo que nos enseñaban machistamente antes? La mujer es de la casa, el hombre de la calle. La mujer no puede tener ni un solo novio más, el hombre sí puede tener todas las mujeres que quiera. Sinvergüenza, pecaminoso. Eso es mentira. El hombre también debe ser marido de una sola mujer, requisito en 1 Timoteo capítulo 3. Y aquí la mujer que esté en necesidad por su edad avanzada, que haya criado hijos y antes de crear hijos haya tenido una buena vida conyugal, no dejándose llevar por el libertinaje. Solo eso, después la crianza de hijos, es buena obra delante del Señor, y eso hay que valorarlo. Hoy en día más que nunca hay que valorarlo. Se valora tampoco la mujer fiel, la que le aguanta a ese marido tan terrible, no por complejo de inferioridad, ni por complejo de mártir o masoquista, sino por honrar al Señor y darle testimonio de Cristo, y por poder criar junto con su padre a sus hijos en el Evangelio. Eso lo podremos profundizar después, ¿cierto? Porque siempre salta la pregunta, ¿y si es un hombre sinvergüenza que le pega? ¿Y si el hombre hace esto y aquello? No, eso para un día de taller de clases, sacamos casos particulares. Y hablamos ya lo que dije, que la Biblia abre el espacio para un divorcio en casos excepcionales, pero sí lo que enseña la Biblia es que eso se debería valorar, especialmente los hijos que vieron cómo ella sufrió por ser fiel a su esposo y por poder criarlos a ellos en un hogar. Eso está aquí en la Biblia, ¿no? Lo estamos viendo en este capítulo. Y debe ser obedecida en su casa. ¿Quién manda en la casa? Dijo el hombre, yo hasta que mi mujer dice lo contrario. Capítulo 5, versículo 14. Bueno, en medio de todo eso, los versículos que no leímos, ya los leímos al principio, hablan de lo contrario, ¿no? Del faltar al voto, de volverse libertinas, de ser chismosas, y especialmente que cuando se ponían en la lista de viudas, como eran muy jóvenes, faltaban a su compromiso, antes de pasar a este último punto, su compromiso de quedarse orando y sirviendo con una forma de ministerio especial en la iglesia, y Pablo lo pone tan trágico como que olvidaban su primera fe o su compromiso en Cristo de quedarse sirviendo. Y por eso yo hablo con algunos hermanos, incluso los que se quieran quedar solteros, no es el plan original de Dios, o solteras, que no hay que hacer ese compromiso muy a la ligera ni muy rápido, si ya tuvo su pareja o si no la han tenido nunca, porque después va a querer faltar a ese compromiso, y la idea es que sea para que sirva más fuertemente al Señor. Aquí se pone muy serio Pablo con eso, y dice que por eso se ponían de sinvergüenzas, y entiéndalo bien, pasa también con los hombres, pero en este caso era más con las mujeres, y todavía hoy lo es, por el hecho social mismo, y es que al quedarse sin marido y solo en la iglesia, podían tener el deseo hablar demasiado, escuchando cosas, meterse en vidas ajenas, porque la iglesia no es el culto, la iglesia son las personas, estando en los hogares de la gente, y entrar en conflicto porque no tenía que atender a su propio hogar, no tenía su propio marido, sus propios hijos y su propia casa. Entonces estaba muy metida en lo demás y entraba en ese conflicto de estar muy metida en los hogares de los demás. ¿Sí se entiende, cierto? Aquí no está diciendo que las mujeres sean las únicas chismosas, también hay chismosos. Vamos a ver en Éxodo que el chismoso no solamente era María, sino también Aarón, que estaban ahí malinterpretando a Moisés. Entonces, pero es por eso que se dice, ahora, en el último punto, obedecida en su casa, dice el versículo 14, por eso quiero que las viudas jóvenes se casen y críen hijos. Entonces, para no ver ese desorden, y que gobiernen bien su casa. ¿Qué es que gobiernen? Pues que gobiernen. Dice, bueno, entonces ahora ¿quién manda? ¿Manda ella o mando yo? En Proverbios se manda a hacer caso del consejo o de la guía del padre y de la madre, de los dos.
son un equipo liderando. La casada que cría hijos debe gobernar bien su casa, que significa educar a los hijos y administrar el hogar bajo el liderazgo del esposo. Aunque el esposo lidere, el esposo delega y confía en que esté en la casa. De hecho, ¿las mujeres pueden trabajar? Sí. ¿Deben trabajar? Que lo arreglen entre los dos. Pero el que primero debe salir es el marido, y la mujer tiene más prioridad, enfoque y diseño de Dios para cuidar el hogar. Pero el hombre también debe ayudar con el hogar. El asunto es que al entregarle el hogar a ella, ella tiene preeminencia en las cosas que se aplican dentro de la casa. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, cuando esto no se entiende bien, incluso así el hombre trabaja y ella se queda en la casa, es que el hombre llega, por ejemplo, y en la crianza de hijos ella le dice: este hizo esto, aquel hizo aquello, aquel hizo lo otro. Él dice: ay, niños, compórtense bien. Bueno, hasta luego. Por favor, dígamele algo, ayúdeme. Muchachos, no molesten que su mamá se pone, llego yo y no me deja descansar, se pone a decirme cosas. Hombre, colabórele. Casi que tengo que decirle: ¿qué le pasa? Ve a ver si no ayuda, aunque sea apóyela, porque ella está lidiando con estos pequeños tesoritos que son pecadorcillos en acción, prospectos de pecadores redimidos en Cristo. Y mientras ella le predica el evangelio, tiene que aplicárselo a sí misma para poder tener paciencia con ellos, y necesita ayuda. Y delegar autoridad no significa perder autoridad. Por favor, recuerde esto cuando estemos hablando del tema también en el siervo de Dios, en cómo descansa delegando autoridad. No significa perder autoridad. Delegar autoridad haciéndolo sabiamente, no siempre de la misma forma, incluso no siempre con los mismos cargos o responsabilidades a las mismas personas, sino de forma sabia. Pero delegar autoridad no significa perder, sino es ganar autoridad. Entonces, porque el hombre, ya lo dijimos cuando hablamos de relaciones entre pareja en Efesios, eso no quedó grabado, lastimosamente ese Facebook borra los videos, voy a demandarlo. Toca que suban al YouTube, por favor, suban al YouTube, den me gusta y compartan, como dicen los youtubers, para que los demás también entren en el YouTube de la iglesia. El asunto es que el hombre, al delegar, no pierde autoridad. Lo hemos hablado con algunos hermanos varones, nos damos palo entre nosotros. Yo lidero incluso liderando solo el proceso y dejando que otros tomen la decisión cuando estoy liderando. Cuando incluso yo digo: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué opinan? Listo, optemos por lo que la mayoría dijo o por lo que fulanito dijo. Ahí estoy liderando el proceso, incluso si no fue algo que yo propuse. Hay que perder esa perspectiva de que mi opinión es lo que me muestra que yo lidero, y que se haga solo lo que yo digo es lo que realmente muestra que yo mando. Eso no solamente es para los papás, ojo, también es para las mamás, ¿no? Porque a veces las mamás tienen estas frases típicas, ¿no? Ahorita de los cuentachistes las sacaron todas. Aquí se hace lo que yo digo, y cuando yo me muera me van a extrañar porque no me hacían caso. No siempre tiene que hacerse lo que uno diga para uno liderar o para uno mandar o gobernar. No siempre. Pero siempre uno tiene que estar como pionero en el proceso, porque es la responsabilidad primordial de uno. Y cuando uno delega en su esposa incluso las finanzas, ahí está la cartera, ahí están las cuentas, ahí están las fincas, ahí están los carros, ojalá pudiera decir yo eso, ¿no? Adminístrelos, bendito sea el Señor, ¿cierto? Han habido casos de los libros de consejería que yo he leído, sobre todo aplicado a la familia, en que hombres han muerto, incluyendo hombres cristianos, y las mujeres no sabían qué tenían los sinvergüenzas. Como no sabían qué tenían de bienes, tampoco sabían qué tenían de deudas, y quedan mal. No se pierde responsabilidad delegándola. Y yo sí sé que en algunos casos se puede malinterpretar, pero siempre que uno abra más el espacio para que las personas que uno esté liderando en cualquier área tengan mayor capacidad de gobernar, lo pueden hacer mejor. Y deberían buscar más a Dios y deberían hacerlo con mayor gracia. Por eso, gracia de parte del Señor. Por eso no solo es que los hijos obedezcan a la mamá, sino que también el esposo le colabore para que sea respetada y obedecida en su hogar. Esto da buen testimonio y se opone al diablo. Sacando al diablo de la casa, sacándolo de la cafetera, sacándolo de la nevera. Diablo mentiroso, que no dejas que nada entre a la nevera, vete de la nevera para que entre el agua, entre el pan, entre el queso.
Y resulta que no solamente puede que vivan en conflicto, sino que no gobiernan su hogar y el diablo ya se metió y hay un mal testimonio en el mundo. Porque eso dice el versículo 14. Gobiernen bien su casa, porque de lo contrario dice, es dar al adversario, versículo 14, ocasión de maledicencia, porque dice, si gobiernan bien su casa, no dan al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Malos testimonios. No, los papás son unos creyentes impresionantes, pero esos niños son unos pequeños diablos. Y esos, ya esos que están creciendo, ya no, son unos hombres que mejor dicen. Entonces, damos oportunidad a que haya descrédito al Señor. Y el versículo 15, algunas se han apartado para seguir a Satanás. Eso, como ya lo expliqué, de seguir a Satanás las viudas era porque abandonaban su compromiso de dedicarse a la iglesia y no volver a casarse. Pero igual las que no quieren gobernar su hogar también le dan un lugar al diablo en su hogar o incluso terminan siguiéndolo con el patrón del mundo. ¿Sabe? El patrón que el diablo enseña en el mundo es: libérese, deje que todos hagan lo que se les dé la gana, no se preocupe. Le enseña a uno de los dos extremos: preocúpese tanto que martirícese yo, porque mis hijos son los peores del mundo. Un extremo terrible, ¿no? En vez de entregárselos al Señor y trabajar en Cristo. Y el otro extremo es: yo no les digo nada. Si van a creer en el Señor, yo no les predico, que crean cuando ellos tengan su propia voluntad. Es más, nosotros vamos a la iglesia y no los llevamos así estén pequeñitos, los dejamos cuidando porque nos parece que los vamos a obligar. Caramba, pase por consejería, hablemos un ratico, porque no es la responsabilidad de la gente, ni del televisor, ni de los amigos del colegio, ni de ningún otro enseñarles el evangelio, sino la de ella. De hecho, un texto también del apóstol Pablo a Timoteo, ya no nos queda tiempo para ello, dice, de Tito, si no estoy mal, dice que las mujeres se salvarán criando hijos en fe, santificación y no recuerdo la última palabra. ¿Eso quiere decir que por criar hijos se salva sin creer en Cristo? No, eso quiere decir que la fe en Cristo se ve en lo que Dios nos capacitó para hacer, empezando por la crianza de hijos. Esos van a ver su vida cristiana y van a recibir su enseñanza de Cristo y van a algún momento a darles fruto en su vida. Si no se convierten, es responsabilidad de ellos, pero ese es su primer campo misionero. Así que muchachos y muchachas también, por eso es que hay que obedecer la autoridad en la casa, la mamá, porque es la primera misionera que Dios pone en nuestras vidas, si es creyente. ¿Cómo la ven? Le damos gracias a Dios por ella, ¿cierto? Entonces, si la mamá refleja la ternura con la que Dios nos cuida por la fe en Cristo, ellas deberían asumir su labor con gozo a pesar de las grandes dificultades de la misma. Pero todos deberíamos respetarlas, sus hijos deberían ayudarlas, su labor debería ser valorada y en su casa deberían ser obedecidas. Así realmente damos gloria a Dios, seguimos el plan del Señor y las bendecimos. Que Dios bendiga a las mamás. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies, por favor? Yo sé que no me demoré tanto hoy, gloria a Dios, aleluya. Las mamitas que están acá, las del mercado, pero ahorita después de orar. Si están acá, por favor, acérquense un poquito. Por ejemplo, los chicos están sin la mamá hoy, van a orar por ella, ¿cierto? Acá las mamás que son hermanas, acérquense un poquito ahí. Acérquese a alguna mamita, si están solitas, por favor, háganse juntas. Allí, miren, eso, háganse ahí con la hermana. No se queden solitas, por favor, porque si no están esos muchachos, quién sabe dónde andarán. Estamos nosotros acá. Recuerde que la Biblia dice que Dios le da a uno en la iglesia 100 veces más hijos, 100 veces más madres. Eso no quiere decir porque tenga, la mujer dice, ¿cómo voy a parir más? No. Quiere decir que en la iglesia va a tener muchos que la quieran como una madre. ¿Usted con quién va, Gael? Hágase con alguien para orar, por favor. Mira, ahí está con ella, con él. Bueno, tómense de la mano, por favor, para orar. Cuando hablamos de las mujeres, queremos que Dios cuide su corazón, pero queremos que nos ayude a ser instrumentos para cuidarlas. Cuando hablamos de las madres, queremos dar gracias a Dios y queremos pedirle al Señor que nos ayude a honrarlas, respetarlas, ayudarlas y aún obedecerlas. Señor, gracias por bendecirnos mostrándonos aspectos de tu carácter especiales a través de la mujer.
pero especialmente hoy, gracias por la maternidad. Tal vez algunas aún no lo sean, pero están capacitadas para hacerlo y ya pueden ir ejercitando el serlo con niños o con aquellos que puedan ayudar a levantarse en Cristo para cuando lo sean. Pero otras ya han pasado por ese trasegar, Señor, y pensamos en nuestras propias madres, mi mamá, la mamá de cada uno. Si está acá presente, si está lejos, te pedimos las bendigas, Señor, con tu consuelo y tu fortaleza, con tu ánimo, que ellas puedan escuchar de parte de ti todo tu plan y decir: caramba, el Señor sí valora aún más que mis propios hijos lo que Él me ha dado como tarea para hacer. Y que aún más, si son creyentes, entiendan que lo que han hecho, lo han hecho por honrar a su Salvador y tendrán recompensa en la eternidad. Ayúdalas a través de los suyos, de sus propios hijos y nietos, que se sientan valoradas por su labor, oh Santo Señor, ellas mismas valorando su labor y no menospreciándola como el mundo enseña hoy en día, impulsado por Satanás a devaluar la labor de la crianza, incluso de la tenencia de hijos. Que ellas sean, oh Santo Señor, respetadas por todos y que la sociedad cambie, que haya un avivamiento tal en nuestra ciudad y en nuestro mundo, que aunque no se conviertan todos, porque no se convertirán todos, no de todos es la fe, todos sí lleguen a ser tan impactados por el Evangelio que empiecen a respetar lo más básico, en este caso, sus progenitoras, y que sean obedecidas en su hogar, Señor, que ellas puedan percibir que en su hogar tienen una utilidad dada por ti, una responsabilidad, pero también tienen un reconocimiento porque tú las has puesto ahí como reinas del hogar. Que esto dé buen testimonio al mundo, Señor. Junto con sus esposos puedan liderar a sus hijos y en sujeción a sus esposos puedan administrar su casa, su hogar. Bendícelas, guárdalas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén